En los últimos años, al menos 3 naciones sudamericanas han golpeado a medios de comunicación críticos y censurado a periodistas que terminaron por ser despedidos. En Venezuela, gobernado por Nicolás Maduro, se han registrado golpes a 19 medios privados que criticaban al mandatario, entre ellos al más emblemático de ese país por su antigüedad, El Universal de Caracas. En julio del 2014, el diario fue vendido al grupo español Epalisticia, dirigido por Eduardo López de la Osa y José Antonio de la Torre. La empresa fue creada en julio de 2013, exclusivamente para comprar el rotativo. Pertenece a una sociedad pantalla panameña, Tecnobreaks Inc., cuyo dueño es Carlos Odín Velasco, un venezolano afincado en Panamá que niega estar detrás de la operación. Lo cierto es que en Venezuela se dice que la compra la habría hecho Nicolás Maduro para controlar al diario. Un mes después de la transacción, 40 plumas críticas del régimen de Maduro salieron de la página de opinión y el diario dio un giro editorial y dejó de publicar temas como la inflación, la escasez de alimentos o la censura del gobierno. Otro de los medios vendidos fue el canal Globavisión, también crítico al gobierno de Maduro. La compra la realizaron 3 empresarios cercanos al chavismo. Sexto Poder fue uno de los grupos editoriales que sufrió otro embate del gobierno venezolano. Cerró de manera forzada en mayo del 2015, después de que agentes de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento incautara bienes de la empresa, dejando con ello a más de 70 trabajadores en la calle. Otros de los medios que han cerrado desde 2013 por falta de papel y cancelación de pautas publicitarias son El Sol de Maturín, Antorcha, Caribe, La Hora y Versión Final, entre otros. Noticias 24, un portal web, criticó a Maduro durante el segundo semestre de 2013 y pasó a manos de funcionarios del gobierno para convertirse en un portal de cobertura oficialista. En Brasil se vive una situación similar. En enero de 2015, a través de su nuevo ministro de Comunicaciones, Ricardo Berzoini, la presidenta Dilma Rousseff anunció una regulación de los medios con el fin de acabar con los oligopolios que controlan televisoras y estaciones de radio, como la cadena de televisión más grande de Brasil y América Latina, Rede Globo. Pero en realidad, se trató de una medida para golpear la libertad de expresión. Y en Argentina, se vivió una situación aún más crítica. En 2009, la presidenta Cristina Fernández creó una ley de medios para regular estrictamente la concesión de licencias y la concentración de poder del mercado en manos de un grupo mediático, específicamente contra el grupo Clarín, al que desde ese año intentó fragmentar. Fernández también le declaró la guerra a periodistas y comunicadores críticos de su régimen. En 5 años, al menos 12 fueron despedidos. Y en cambio, favoreció a 10 grupos de medios a los que entregó millonarios recursos. Pero con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, la situación dio un giro. El 27 de marzo pasado, el gobierno argentino anunció a través del ministro de Medios, Hernán Lombardi, que dejaría de financiar Telesur, con sede en Caracas, un canal de noticias financiado también por los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. Telesur fue creada en 2005 como un proyecto personal del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el fin de que en él se expresaran los gobiernos de centroizquierda de la región y competir contra las grandes cadenas de noticias extranjeras. Al romper con Telesur, Argentina argumentó que ya no tenía injerencia en los contenidos periodísticos ni en la administración financiera. Lombardi dijo que el gobierno tiene que garantizar los valores en los que cree, como la pluralidad, y que los contribuyentes no tienen por qué pagar algo que se ha convertido en un discurso unilateral, en una clara alusión al control que Nicolás Maduro ejerce sobre los contenidos de la televisora. Y es que no transmite nada en sus pantallas que tenga que ver con la violación a los derechos humanos o los presos políticos en Venezuela. Cabe recordar que durante 12 años, el kirchnerismo fue un aliado incondicional del chavismo. Sin reparo alguno, la expresidenta Cristina Fernández y su esposo Néstor Kirchner hicieron alianzas políticas no solo con Hugo Chávez, sino con su sucesor Nicolás Maduro. Pero no era una amistad desinteresada. Hace 10 años, con el precio del petróleo por las nubes, Venezuela tenía suficiente dinero como para ser dadivoso con sus aliados en apuros económicos. Y Argentina fue uno de ellos. Chávez le compró bonos a ese país a tasas muy redituables. Adquirió $1.600 millones en títulos de Argentina. El dinero fresco le servía para afrontar sus deudas con organismos multilaterales que le otorgaron créditos. Pero Argentina también ha ido en auxilio de Venezuela,
agobiado en los últimos años por una crisis económica agudizada por la estrepitosa caída del precio del petróleo. Por ejemplo, el año pasado Venezuela anunció que había llegado a un acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández para contar con su apoyo en el abastecimiento de bienes de consumo y medicinas. Pero con el triunfo de Mauricio Macri, Venezuela perdió un amigo. Desde que estaba en campaña, Macri describió su visión de gobierno como desarrollismo del siglo XXI, en contraposición al socialismo del siglo XXI, impulsado por Hugo Chávez y sus aliados bolivarianos. Maduro y Macri han llevado una relación distante debido a la insistencia del presidente argentino de pedir la liberación de los opositores venezolanos presos e incluso ha pedido la expulsión de Venezuela del Mercosur. Al salir de Telesur, Macri rompe el último vínculo oficial que unía a su gobierno con el chavismo. Es evidente que su distancia del gobierno venezolano es enorme y esta decisión no hace sino confirmarlo.